Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Por George y por John. Damos hoy, ahora, aquí inicio a Beatles ahora, episodio número 5 en nuestro esquema, estando aquí en Spotify. Soy Luis Limón y les doy nuevamente la bienvenida a Beatles ahora, una emisión más de ya tu podcast que ves en YouTube, que escuchas en Spotify. Y como siempre, para cada programa me acompaña aquí a mi derecha Jorge Ramos. George, ¿cómo estás, George? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy bien, todo bien. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes a través del lente de el topper. Exactamente. Y el micrófono. Y el micrófono, además, ¿no? Quienes son los encargados de que todo esto sea posible. Estamos en el episodio número 5 de esta nueva faceta de Beatles ahora. Y el día de hoy tenemos, son pocos, pero temas muy importantes, ¿no? En torno, obviamente, a los Beatles. Y uno de ellos es, desafortunadamente, otro deceso. Yo creo en una relación muy directa, particularmente con uno de ellos, que es George. Y estamos hablando de su hermana. Pero también vamos a hablar de Mal Evans, un personaje importantísimo dentro de la historia del grupo, un gran amigo. Yo creo que antes que haber sido un trabajador de ellos, fue un gran amigo. Y sobre todo vamos a hablar de él, puesto que se prepara ya, me parece que hay incluso ya una fecha tentativa. Exactamente. De lanzamiento de lo que va a ser una obra biográfica de Mal Evans, que por mucho tiempo pues se presumía, ¿no? De toda aquella cantidad de material que pudo haber generado a lo largo del tiempo que estuvo junto a los Beatles, pero se hablaba de que todo ese material posiblemente se había perdido después de su muerte en los años 70, pues resulta que no, resulta que ahora se está haciendo ya este trabajo en el que se recopila todo esto. Y pues habría que ver, ¿no?, qué es lo nuevo que nos va a aportar en la historia o en la visión de la historia de los Beatles. Y finalmente también hablaremos de lo que será el nuevo libro de Paul, Eye of the Storm, que estará también en este verano. Son los 3 puntos que hoy tendremos para ti aquí en Beatles ahora. Y comenzamos, como comentabas, George, con el fallecimiento de la única hermana. George tenía 2 hermanos, una hermana, única hermana de George, Lou Harrison, quien falleció el pasado 29 de enero a la edad de 91 años en su estancia en Florida. Y ella fue parte muy importante de la difusión del grupo antes de su llegada a Estados Unidos. En el caso de Lou Harrison, ella emigra a Estados Unidos cuando era muy joven, incluso cuando George literalmente también era bastante pequeño. Se llevaban literalmente 11 años de diferencia. Emigra a Estados Unidos y George pues tenía poco contacto con ella por el hecho de George vivir en Liverpool y Lou Harrison en Estados Unidos. Sin embargo, en 1963, antes de la llegada formal, oficial, como grupo de los Beatles a Estados Unidos, George viajó a este país para, evidentemente, estar con su hermana. Y su hermana, conociendo que tenía pues ya este grupo, decide apoyarlo, ayudando a difundir su música, sobre todo en la parte de Benton, Illinois, que es donde radicaba en ese momento Lou Harrison. Ella incluso se puso a enviar diferentes textos, tanto a radiodifusoras como a estaciones de televisión, para que difundieran la música de los Beatles, y fue pivotal en ese punto importante. Lo interesante es que, así como Lou Harrison, se conoce también que hay otras personas que también hicieron esto en diferentes estados de la Unión Americana para promover al grupo antes de su llegada a Estados Unidos. Y Lou en esto fue pivotal, sobre todo buscando dar a conocer en ese entonces lo que era el tercer sencillo del grupo, From Me to You. Y en este esquema pues logra este pequeño alcance, pero ya empezar a introducir a los Beatles en la escucha de la juventud americana de principios de los 60. Así es un personaje importante, digo, además por la relación que tenía de familiaridad, de familia, vamos, con George.
recordemos que también cuando los Beatles llegan a Estados Unidos, durante la semana o los días que estuvieron en la Unión Americana, George enferma. Se pudo haber pensado incluso que las presentaciones de los Beatles en el show de Ed Sullivan no se dieran porque George enfermó de la garganta y fue una infección, no sé, fuerte, que lo tuvo incluso en cama, en el hotel, evidentemente. Y está esta anécdota muy presente de que, evidentemente, Lou, ya viviendo en los Estados Unidos, pues se trasladó hasta Nueva York para, a su vez, cuidar de su hermano. Ahora, parece que George era el hermano pequeño de todos, ¿no? Sí, literalmente. Porque Lou era más grande que él, pero Paul lo ve también como su hermano pequeño. Entonces, en este sentido, ella tiene este papel importante. Después ella estuvo muy presente en convenciones de fans de los Beatles en todo el mundo. En Estados Unidos quiero pensar que... Sobre todo en lo que fue el Beatle Fest. Exactamente. Ya que recordemos que Mark Lápidos, quien instituye el Beatle Fest del 74, pues también buscó relacionarse con gente cercana a ellos para que fueran también ponentes en los Beatle Fest, y también Lou Harrison atendió a varios. Desde 1993 estuvo seguida ella como invitada del 93 al 99, y después en 2015 y la última en 2016 era también constante Lou Harrison, evidentemente pues hablando de su relación que tuvo con George, que en cierto momento esta relación se deterioró. ¿Por qué? Porque a George no le pareció que Lou hiciese uso del grupo, del nombre del grupo, para tener diferentes actividades, eventos y proyectos, y entonces hubo un poquito esta separación. Incluso Lou Harrison también, ella dirigía a un grupo tributo que se llamaba The Liverpool Legends, y entonces como que George no estuvo muy de acuerdo con esto, y hubo esta separación entre ellos dos, que después se volvió a dar otra vez la reunión, sobre todo ya días antes de la muerte de George, en la cual Lou viajó a donde se encontraba George, platicaron, incluso se quedaron ellos solos por un par de horas para evidentemente pues resolver este asunto familiar, sobre todo sabiendo que eran los últimos días de George, y a partir de ese momento también Lou siguió trabajando esto en convenciones, con la dirección del grupo Liverpool Legends y demás, en este contexto pues vinculando, y por qué no, igual que lo hizo en el 63, difundiendo de esta manera ahora la música de los Beatles. Sí, claro, digo, desde esta perspectiva, pues hay mucha gente que se hizo millonaria a través de los Beatles. En el caso de Lou, pues podríamos pensar que el derecho posiblemente de haber sido la hermana de George le pudo haber dado, ¿no?, toda esta promoción. Sin embargo, sí, George pues no lo vio bien, y qué bueno que al final pudieron pues limar asperezas. Ahora, Lou también es autora de un libro en el que pues evidentemente igual recupera, en este caso, memorias de su vida al lado de su hermano, que lleva por título My Kid Brothers Band, aka The Beatles. Entonces, pues es un libro que yo pensaría, así como el de Julia Vert, que es la hermana de John, pues ella, en este caso Lou, también hizo un libro referente a su hermano, y entonces pues eso también la convierte en escritora, ¿no? Y todo alrededor, claro está, de la figura de su hermano y de los Beatles. El libro sobre todo se centra en esa parte inicial, en lo que fue el inicio del grupo en el 63, 64 en Estados Unidos, es la parte fuerte, pero también evidentemente habla de la relación a partir de allí, desde el nacimiento de George. Muy interesante este libro también, My Kids Brothers Band, a.k.a. The Beatles, que, como dices tú, la convierte en autora. Sí, también lo fue. Y estuvo en México, ¿verdad? Sí, estuvo en México. Ella estuvo aquí en México. No recuerdo exactamente el año. Si alguno de ustedes que nos esté escuchando o viendo lo sabe, ya saben, en YouTube, para que nos pongan su comentario. No recuerdo el año. Sin embargo, pienso que habrá sido a mediados de los 90. Sí. No tengo seguro el año, en el cual la contrataron
para venir a México, tanto Ricardo Calderón como Ricardo Rodríguez, una situación muy, muy particular en ese entonces, y nos invitaron para asistir a la conferencia que dio en cierto lugar por la zona de Insurgentes en Ciudad de México, y muy accesible, bastante accesible. Evidentemente, pues la plática que dio trataba sobre lo que fue su relación con George, lo que para él fue el impacto de los Beatles, y también promoviendo lo que ella también en ese entonces hacía con respecto a la difusión del grupo y a su trabajo también con esquemas ecologistas. Ok, pues interesante. Digo, yo entonces no acudí, estamos hablando de mediados de los 90, Sí, era muy exactamente. pequeño, pero sí sabía que hay fotos, evidentemente también se dio la oportunidad de firmar, ¿no? Claro. Sí, todo sale material. bien. Estarán viendo ahorita alguna fotografía, no lo sé. Ok, si las encuentro. Ese entonces cuando vino Lou Harrison aquí a Ciudad de México. Así es. Bueno, pues desafortunadamente ella fallece el pasado domingo 29 de enero a la edad de 91 años. Digo, ya también era una mujer de una edad Sí, evidentemente. muy avanzada. Y bueno, pues esta fue la nota, el deceso que nos toca hoy anunciar en el programa de Beatles Ahora. Y digo, ya en este año ya por lo menos nos tocó la de Jeff Beck. Ajá. Y bueno, ahora hablar de Lou Harrison. Lou Harrison. Y también que tuvo una relación ciertamente directa en algunos puntos con el grupo, también David Crosby, Ah, sí, que cierto. también falleció ya hace algunas semanas. David Crosby, que estuvo en sesiones de Sgt. Pepper, también estuvo en sesiones de álbumes de George y de Ringo. Entonces, bueno, y eso que estamos apenas empezando febrero. Así es. Ok. Estás escuchando Beatles Ahora. Y continuamos con un personaje de los más importantes, que en su momento también ha sido denominado como posible quinto Beatle. Y yo creo, George, que próximamente haremos en un programa un momento para hablar sobre este esquema del quinto Beatle, porque hay muchas controversias, muchas posturas, muchas selecciones de quiénes pueden ser. Entonces, seguro tú también tendrás la tuya. Sí. Yo tengo una postura que ya comentaremos, y entonces en algún programa próximo hablaremos de este nombramiento del famoso quinto Beatle. Sin embargo, antes de llegar a eso, Mal Evans podría ser uno de los también llamados quinto Beatles, que es un personaje muy importante en la historia de John, Paul, George y Ringo. Hoy en día estamos acostumbrados que en una gira, cuando tú tienes una gira, tienes todo un equipo completo de personal, de empresas que se dedican exactamente a eso, a hacer que tu gira sea lo que es. No he hecho nunca la cuenta, pero si pensamos en todo el personal que lleva Paul en giras, si vemos en los programas de la gira todos los nombres que aparecen, desde el productor, que es Barry Marshall, hasta los conductores de los trailers, pensemos que son, ¿qué quieres? ¿Más de 100 personas? Sí. Segurísimo. Todos, más las que se contratan en cada ciudad como proveedores, carpinteros, estilistas, en fin. Una empresa completa para poder llevar a un músico de gira. Los Beatles, posiblemente, el grupo más importante de toda la historia, para ti, para mí sí, pero hablemos de esa posibilidad. Posiblemente el grupo más importante de toda la historia. Las giras eran 6 personas. 7 si contamos a Brian Epstein, que eran John, Paul, George y Ringo, los músicos, y 2, que era todo su equipo, Neil Aspinall y Mal Evans. 2 personas encargadas de todo lo que era, desde seguridad hasta generación, colocación del escenario y demás, para las giras del grupo en 64, 65 y 66. 3 años literalmente continuos. En todas las partes del mundo, desde Europa hasta Japón, desde Estados Unidos hasta Australia. 2 personas
una de ellas Mal Evans. Esto nos da un panorama inicial para entender la importancia de Mal Evans en la historia de los Beatles. Y que no se queda únicamente ahí, sino que también trasciende también en su estancia en el estudio. En el contexto de que él era el que lo que ellos querían se los conseguía. Es decir, en X ocasión, George, en la película, el documental Get Back, podemos ver cuando George le pide a Mal Evans unas corbatas. Y escenas después, vemos que está ya George con las corbatas. Sí. Entonces, esta importancia de Mal Evans lo convierte en un personaje clave en la historia del grupo. Sí, era, como decía hace un momento, era más que un trabajador o un personal adentro del círculo de los Beatles, era un amigo de ellos. Era un hombre además corpulento. No sé si llegaba cercano a los 2 metros. Pues yo pensaría que sí, ¿no? Se puede ver ahora ya en esta magnitud, su altura, justamente en el documental Get Back. Y él, ahora que mencionas de todo lo que tiene que ver alrededor de las giras de los Beatles, llegaba incluso desde temprano a los lugares o a los estadios o donde tuviera lugar el concierto. Y sí, ciertamente él era el que hacía el montaje. Lo podemos ver en pietaje que hay, por ejemplo, o fotografías más bien, de Candlestick Park, ¿no? Muy temprano él ya estaba ahí en el estadio en San Francisco, en este estadio Candlestick Park, para montar principalmente la batería de Ringo, ¿no? Que era la de mayor dimensión. Lo vemos en Washington, ¿no? Lo que pasa exactamente en Washington cuando se dan cuenta ellos, los 4, que el escenario está al centro y que están rodeados por gente 360 y tienen que irse volteando. En un momento creo que es John quien grita, Mal, ¿dónde está Mal? Sí. Para que suba a mover la batería, y en lo que antes que suba Mal, Ringo intenta moverla. Entonces, sí, su presencia es vital, presentar al grupo como se conoció en estas giras en estos 3 años. Sí, y además no solo eso, ¿no? Estamos ahora hablando de que también tenía injerencia en algunos puntos en la música también de los Beatles. Digo, hay que pensar en el martillo que golpea contra un dique en la canción Maxwell Silverhammer. Servía a las veces también de músico para los Beatles, a lo mejor interpretaciones menores, pero Mal Evans también estaba ahí como para poder apoyar. También se puede ver haciendo anotaciones de las letras de las canciones. Incluso él iba y les preguntaba, ¿no? O iba tomando nota a la par de que a lo mejor estaban improvisando o creando una nueva canción. Entonces, todos esos manuscritos era de los que hablábamos, ¿no? ¿Dónde habían quedado? Porque yo creo que su función dentro de una sesión de grabación también iba hacia eso, rescatar todo lo más que pudiera. Porque los Beatles tendían a olvidar las letras de las canciones, ¿no? Entonces Mal tenía esa gran tarea, yo creo titánica, ¿no? De estar recuperando todo lo que en algún momento pudieran componer. Y pues sí, definitivamente se volvió un ser, una persona de mucha importancia dentro del grupo. Ahora estaban hablando, ahora con el rescate que se está haciendo de todo lo que eran, pues, sus propiedades, ¿no? Referentes, claro está, a los Beatles. Mira que pensaba cuando entrevistamos a Lizzy Bravo. Recordarás que ella nos dijo que Mal Evans había tomado fotos del momento en el que ella junto con su amiga entraron a grabar los coros para Across the Universe, y ahora hablan justamente de una gran cantidad de material fotográfico que pertenece a Mal Evans. ¿A qué voy con esto? Que seguramente la dimensión de esta publicación que está próxima a salir, pues nos puede dar, insisto, como mucha información visual, principalmente inéditas para nosotros, ¿no? Imagínate conocer fotos, por ejemplo, de esa naturaleza, ¿no? Hablando nada más del episodio en el que Lizzy nos decía, Mal tomó cualquier cantidad de fotos adentro del estudio, y eso es lo que podríamos, yo creo que esperar para el próximo 13 de junio, ¿no? Exactamente, 13 de junio se lanza este libro, Living the Beatles Legend, The Untold History of Mal Evans, escrito por Kenneth Womack, que sí es una autoridad en materia Beatle. Él nos ha presentado ya otros libros sobre la historia del grupo. 2 muy importantes son los 2 tomos que hizo sobre George Martin. Y ahora también en esta publicación para el próximo 13 de junio, también se van a lanzar 2 tomos.
pensaría que se lanzarán al unísono. A lo mejor tienen algún tiempo entre uno y otro. Sin embargo, serán 2 tomos de esta obra de Kenneth Womack, Living the Beatles Legend, The Untold History of Mal Evans, que Kenneth Womack se acerca a la familia de Mal Evans, habla con su hijo y es quien decide darle todo el material, confía en él para poder finalmente poder presentar todos los diarios de Mal Evans que, como comentabas, George, en un momento dado se pensaron si existían o no. Afortunadamente existen, tanto en texto como en imágenes, y será esto lo que tendremos ya el próximo 13 de junio. El tomo primero se centrará más en la parte escrita, toda la historia analizada con todo lo propio que Mal Evans escribió como tal, y el tomo 2 irá más a la parte de las imágenes, haciendo aquí completo toda esta obra. Sí, entonces se va a volver un libro, ¿no? Que necesariamente tendríamos otro que ver más a fuerza, necesariamente. Para justamente entender también la historia desde la perspectiva de Mal Evans. Ahora, recordemos que él tuvo una muerte trágica y justamente detrás de esto, pues, si nos remontamos al inicio, mira, es curiosa la historia de Mal Evans, de ser un ingeniero en telefonía, ¿no? Él ya también hacía trabajo, ¿no? En la caverna. Quiero pensar que ahí es donde lo conocieron. Porque además de tener su trabajo propio dentro de las telecomunicaciones, Mal Evans alternaba como el guardia de seguridad. Sí, también. El de la entrada, ¿no? Así también, como se dice coloquialmente en la caverna. Y entonces ahí debió haber comenzado a tener una buena relación con los Beatles. Ahora, su corpulencia era importante, yo creo que fue importante para que pudiera haber sido contratado en primera instancia como la seguridad del grupo, porque, insisto, era un hombre corpulento y creo que se pudieran sentir bien protegidos por él. También recordemos que había un boxeador, ¿no?, en la caverna. No, él es en el Star Club. En el Star Club. Se llamaba... Joel Flannery. Me parece que sí, ¿verdad? Entonces, pues, necesitaban ya para el momento, ¿no? Y hablando, pues, de un lugar, en este caso la caverna, en el que, pues, se consumía alcohol y demás. Inicialmente no, ¿verdad? Inicialmente no. Creo que era un club de jazz y únicamente refresco. Exactamente. Okay. Pero sin embargo, el esquema se necesitaba por... el proteger al grupo. Exactamente. Imaginemos más, sobre todo en Estados Unidos, con toda la manía, como dice George, y Mal Evans, pues, protegiendo. Era muy diferente hace 60 años al día de ahora, en el cual literalmente, pues, no había barricadas. La gente se aglomeraba a la entrada al estadio o al teatro, y bajar del auto a la entrada del teatro, esos 3 metros, peor que fútbol americano. Sí, Cruza 3 metros con toda la gente. Caótico. A Ringo le costó un día que le cortaran un mechón de cabello, ¿no? Pero a Ringo le cortaron un mechón de cabello en una cena. Bueno, pero fíjate, ¿no? En todos los sentidos era como necesario que hubiera alguien justamente en atención de ellos 4. Además que, como dices, ya después se volvió como el que les proveía de todo lo que, literal, de todo lo que necesitaran. De todo lo que necesitaran. Y pues claro, ¿no? Que se volvió incluso un aliado, un confidente de ellos. Y por eso es importante saber, sobre todo en los diarios, ¿no? Qué curioso ahora pensar que antes se tenía esa bonita costumbre de escribir un diario, ¿no? George tenía su diario, de ahí se recuperan también muchas cosas que ahora sabemos. George y John, más no necesariamente Paul y Ringo, o no se ha conocido que hayan tenido diario. Porque más que nada lo que sí sabemos, y ya hablaremos de esto en unos minutos, es fotografías de Paul y de Ringo. Y a lo mejor podría ser eso, Paul y Ringo, no lo sé, más la parte de estar fotografiando, y George y John más la parte de estar escribiendo. Al igual que Mal Evans, el llevar un diario que, como dices, hoy en día es una costumbre que se ha ido perdiendo. Sí. Canciones en las que participó Mal Evans. You Won't See Me en el órgano Hammond en You Won't See Me. En Sgt. Pepper tiene una participación muy importante. En la versión inicial de A Day in the Life
es el que cuenta los tiempos de 1, 2, 3 hasta el 24. También toca la armónica en Sgt. Pepper. El reloj de alarma de A Day in the Life, controlado por Mal Evans. El acorde final, Mi, para A Day in the Life, es Mal Evans junto con Ringo, Paul y John. Son 4 personas. George Martin también, porque eran 5 personas en 3 pianos. Entonces, Mal Evans al piano, importante su participación. En el álbum blanco, coros y palmas en Dear Prudence, palmas en Birthday, trompeta en Helter Skelter. Y en la película Let It Be, como decías tú, el martillo para Maxwell Silverhammer. Hay que aclarar, el martillo en la versión ya de estudio para Abbey Road lo toca Ringo, no es Mal Evans. Mal Evans se puede ver y está la imagen en Let It Be. Todo esto básicamente es la situación de lo que aportó como parte de instrumento o efecto de sonido en grabaciones del grupo, y también el contribuir a ciertas letras. En el libro de... ¿Quién es? Hay un par de libros en el cual se cita a Mal Evans sugiriendo alguna frase para alguna canción, sobre todo en el de Alistair Taylor. Ahí viene una referencia de esto. Y me imagino que en el de Hunter Davis, ¿no? El lyrics. No recuerdo si en el de Hunter Davis, pero sí en el de Alistair Taylor y en el de varios, no recuerdo ahorita, pero por mencionar, ¿no? Entonces, la participación de Mal Evans como parte de la historia se vuelve muy completa. Y ya conoceremos a fondo esto en este próximo libro de Kenneth Womack. Igual como comentas, se va a dar con más claridad qué pasó el día que él muere bajo la policía. Hubo ahí un problema que hasta el día de hoy no sigue claro. El por qué llega la policía a donde se encontraba Mal Evans, si realmente tenía Mal Evans o no un arma, y por qué la policía decide disparar y finalmente muere. Esto en enero del 75, si mal... 76. Gracias, 76, perfectamente. Y además de todo, aún separados los Beatles, Mal Evans seguía en contacto con ellos y apoyándolos. Estuvo con John en Imagine, con George en All Things Must Pass, con John en el famoso Fin de Semana Perdido y demás. Sí, claro. Y sin embargo, ahora leyendo el libro de McCartney Legacy, el que comentábamos hace un par de episodios, grabando Paul el álbum McCartney 1, Paul le habla a Mal Evans para decirle si puede llevar los instrumentos a tal lugar para la grabación. Entonces Mal Evans, pensando que todo estaba bien, le lleva por los instrumentos y demás. Mal Evans sabiendo que el grupo se encontraba ya separado. Interesante esto. Y cuando recibe Paul los instrumentos, le dice, ok, Mal, gracias, ya no te necesito más. Entonces, como diciendo, el esquema de servir el té o lo que sea, no, aquí nos quedamos nosotros. Entonces, hay mucho que se da en este contexto. Pues bueno, ahí está este libro, la historia, por fin, biográfica de Mal Evans, y escrita justamente por Kenneth Womack, que como tú dices, ya se ha vuelto también una autoridad en el tema dentro de la materia Beatle, y se espera, bueno, está como fecha acordada el 13 de junio, con un precio, pensaría promedio, hoy todavía tentativo, promedio de $40 aproximadamente. Como tú dices, no sé si los 2 volúmenes o el volumen 1 y después el 2 o cómo se venda, pero definitivamente sí habría que una vez que salga, pues adquirirlo para darle, por supuesto, lectura y saber qué pasaba ahí con Mal Evans al interior y su labor con los Beatles. Perfecto. Estás escuchando Beatles ahora. Y ya que hablamos de libros, George, otro muy importante también que deberemos de tener es el nuevo libro de Paul, podemos decirlo así, nuevo libro de Paul que se llamará Eyes of the Storm, en los ojos de la tormenta. Este libro fotográfico que también se lanzará
el mismo día, 13 de junio. Cierto. Ok, tendremos muchos gastos para junio. En fin, este libro de Paul, 1964, Eyes of the Storm, 1964, En los ojos de la tormenta, un libro que compila las fotografías tomadas por Paul durante este momento de la historia del grupo, cuando está siendo un apogeo muy importante y empieza a ver esta Beatlemanía por todo el mundo. Y el libro se centra particularmente en 6 ciudades: Liverpool, Londres, París, Nueva York, Washington y Miami. Y además, evidentemente, en fotografías que Paul tomó a John, a George y a Ringo. Y esto es interesante porque hemos visto en todo lo que existe de material filmográfico, también, por ejemplo, en el documental de The First US Visit, que los 4, y repito, como comentábamos hace algunos minutos, principalmente Paul y Ringo, con cámaras fotográficas o con cámaras de video de ese entonces. Y la pregunta era, pues todo ese material, ¿dónde había quedado? En el caso de Ringo, ya lo hemos conocido a través de sus libros que también ha publicado, que son fotografías que él también tomó en ese momento. Y ahora, por fin, tenemos también las propias de Paul. Y está básicamente lo que es 1963, finales 1964, todo este material de fotografías, literalmente, que estas sí, seguro, nunca antes habíamos visto. Sí, no pertenecen, en este caso, pertenecían entonces al archivo personal de Paul, ¿no? Es que lo que platicábamos en algún momento, ¿no? Creo que tenían muy pocas cosas que hacer dentro de una gira, pues no porque no quisieran, ¿no? Porque no era posible hacerlo dentro de lo que tú estás llamando, pues ya esta Beatlemanía. Entonces, sí, se dedicaban mucho a tomar fotos, es lo que tú dices, ¿no? Se les ve en muchos momentos con cámaras fotográficas, lo que platicábamos en programas anteriores, pues las famosas selfies, ¿no? Digo, a mí me parece que, hablando de los años 60, cuando no se tenía la idea de lo que era una selfie, pues ellos ya se tomaban fotos a sí mismos. Yo creo que en ese tiempo en el que justamente, pues, no encontraban a lo mejor algo más en lo que... ¿Qué hacías? ¿Qué hacer, no? No podías salir del hotel, exacto. Estabas en tu cuarto. Yo creo que por eso sabemos, y hay fotografías al interior del hotel, por ejemplo, cuando hicieron este dibujo en Japón. En Japón, que es incluso, viene una de esas fotos en la contraportada de Oldies But Goldies, del disco. Entonces, pues habían cámaras al interior del hotel, de sus cuartos, y pues lo que restaba era eso, tomarse fotografías, ¿no? Una muy conocida es, y estará esperando aquí en La Bandera ahorita, una que está... John, no es cierto, está una que están Ringo y Paul, incluso creo que Ringo tomando así del brazo a Paul, ven a la cámara, y es lo que hacían exactamente. Las habitaciones, cuando hacían giras, es que es muy interesante pensar cómo era diferente la vida de la gira hace 60 años. La ocupaban habitación doble, George y John, habitación doble, Ringo y Paul. Hoy en día cada quien tendría su habitación y no sería habitación, sería una suite. Y no sería una suite, sería todo un piso para cada uno de ellos, que es lo que hacen bastantes artistas el día de hoy. En fin, no con los Beatles, eran habitaciones dobles, George con John, Ringo con Paul. Entonces con su cámara la ponían con temporalizador, se colocaban y a tomarse esto era pues para pasar el tiempo. Ahí se te iban ya las horas, que después podría ser una aburrición, pues habría que involucrarla en algo. Sí, y además cuando la fotografía era totalmente pues analógica, ¿no? Yo creo que tenías todos que son esperar 35 milímetros. Exactamente, y tenías que esperar a que se revelara la foto y no sabías qué tenías ahí hasta que ya te develaban, ¿no? Los rollos. Entonces sí hay muchas cosas importantes que podríamos conocer nuevamente. Fotografías, como tú dices, yo quiero pensar también que la mayoría, más del 90% de fotografías pueden ser inéditas y siguen sumándose, siguen dando, ¿no? Como visiones diferentes de lo que pasaba al interior del grupo, de la convivencia entre ellos, tomando en cuenta, como dices, que eran ellos 4, más Neil, más Mal Evans,
pensaría que por ahí pudiera estar Mal Evans incluso Seguramente también, podremos verlo. Y Brian Epstein, ¿no? Entonces, ya se espera este libro de Paul. ¿Había sacado anteriormente Paul alguno de esta naturaleza? Me parece que no, ¿verdad? No. Sobre el Each One Believing First Pero ese es de la gira, ¿no? de la gira de 2002, 3, exactamente. Back in the US, Back in the World, ¿no? Exactamente. Está el de su obra pictórica. Los de Linda, posiblemente. Los de Linda, pero son fotografías de Linda. Entonces, pero de Paul fotográfico, literalmente, si no nos equivocamos, es el primero. Y las imágenes que se están ya compartiendo en internet y en redes, que son básicamente 3, nunca antes vistas. No, pues, la que se ve que seguramente Paul va en el auto, tomada hacia la parte de atrás, y se ve cómo viene la gente corriendo. Una de John y George, también, que pertenece a una sesión fotográfica, más el encuadre, y ese momento, evidentemente, eso no se conocía. En fin, todo esto va a ser un documento de imagen muy completo para también entender un poco más lo que ellos estaban viviendo en ese momento cuando el grupo estaba en uno de las apoteosis de su carrera. Sí, tan solo hay muchas fotos, digo, no necesariamente de los Beatles, pero pensaba que en los conciertos de Paul, en estas imágenes previas al DJ, yo pensaba cuando lo hemos visto en vivo, que ahí hay muchas fotografías también que hasta que no ves estos videos, pues no conocías, ¿no? A mí me parece que hay muchas fotografías ahí también que eran inéditas, insisto, hasta que las producen para servir como parte de los inicios de los conciertos de Paul, pero insisto, ¿no? Debe haber mucho, y no sé, Ringo ahora pues se anima, ¿no? A hacerlo, qué bueno que Paul, George, no lo sé. Yo pensaría que también, porque recuerdas, pero hay una foto muy, muy también icónica de George en el Taj Mahal, que se la tomó también como tipo otra selfie. Aparte con una especie como de lente, ¿no? Para la época yo creo que muy innovador, que daba un efecto como de 360, ¿no? Entonces, pues insisto, sí, ellos acostumbraban tomar fotos, y ahora veremos, ¿no? ¿Qué nos ofrece Paul en este libro? A lanzarse el mismo día que el de Mal Evans. Qué curioso, ¿no? Además, yo creo casualidad. Sí, aquí sí es casualidad, es con base en la editorial que define la fecha. Evidentemente pienso que el de Paul es un poquito por la cercanía a su cumpleaños, entonces por eso podría ser. Sin embargo, son coincidencia, los dos se publican el próximo 13 de junio y ya podremos más entender qué pasaba en este contexto a través de la visión de Paul con su cámara. Estás escuchando Beatles ahora. 2 libros, George, que habrá que comprar. Sí, por supuesto. Sí, ¿me los puedes regalar? Sí, sería un intercambio, ¿no? Los que siempre he hecho un intercambio muy justo. Y sobre todo ver, ¿no? ¿Por qué medios? Yo pienso que Amazon los tendrá disponibles. Sí, seguro. Ya están en preventa en Amazon. El de Paul ya, el de Mal Evans me parece que también, no estoy seguro. Pero seguramente en estos días, estamos en febrero, ya también se podrán preordenar y tenerlos cuando se lancen el próximo mes de junio. Así es. Okay. Y bueno, pues hablando de Paul, y ahorita platicábamos aquí entre cortes, muchos de ustedes se habrán dado cuenta, porque además fue algo viral. Sí. Se viralizó a través de Facebook principalmente un cartel que anunciaba no solamente una gira de Paul, sino la última gira de Paul. Llamada, además, The End. The End. Y con fechas incluso, pero fechas incluso ya hasta con día y mes. En el cual además la emoción, creo que para muchos despistados, ¿no? Y que a veces pues no se toman el tiempo de verificar la confiabilidad de una nota, fue que venía a México, la Ciudad de México, para el 18 de octubre, ¿no? Curiosamente. Entonces, hemos de hablar de ello, lo platicábamos hace un momento, que es un cartel evidentemente totalmente falso,
hecho por alguna persona que tiene mucho tiempo libre para hacer este tipo de situaciones, pero no, definitivamente no es nada cierto. No, Paul anuncia su retiro de los escenarios con una última gira de pocas fechas, que eran creo que 10 o 13 fechas, y además fecha por ciudad del mundo. Sí, y además pusieron México, Argentina, en fin. Entonces tengan cuidado con todo lo que se publica en internet. Quiero desafortunadamente, al pensar esto, que el 50% mínimo de lo que está en internet no es verdad. Sí, entonces, y en el mundo Beatles pasa exactamente lo mismo. Ahora con este cartel, no, eso es completamente fake. Alguien lo hizo, lo subió como estás diciendo, se genera esta viralidad, mas no hay nada de cierto de esto. No aún. Y por supuesto nada oficial al momento, pero yo pensaría que Paul sí lo que se está comentando y parece ser mucho más lo formal que sí se va a dar, y posiblemente en este mes de febrero ya se dé a conocer, es sí una gira de la Got Back, ahora por Europa, ya que recordemos que el año pasado, 2022, fueron 13 conciertos de la Got Back, Estados Unidos más el de Glastonbury. Y ahora será, todo parece indicar, una gira también posiblemente no tan amplia, 13 fechas, una más, una menos, por Europa, y que es así, pareciera ser que va por allí lo formal. Sin embargo, hasta que no se anuncie oficialmente por el canal, que va a ser siempre el sitio de paulmccartney.com, pues estamos con pura suposición. El cartel es completamente falso. Así es. Y pues siempre la esperanza es la que tenemos, año con año, cada que Paul anuncia una gira, pues si preguntan ¿y México? Pues no lo sabemos, realmente es como que muy complicado, pero atendiendo a los denominadores comunes en cada gira de Paul, pues ya hay un buen tiempo que Paul no visita ciudades, ¿no? En Latinoamérica, y pues siempre va a estar Argentina o Brasil o Chile, México, por supuesto, y ¿por qué no pensar, ¿no? Que en algún momento ya la última presencia de Paul en México ya tiene 5 años, 6 años. Este año 6 años. Entonces, sí, ya es un tiempo considerable en el que, ¿por qué no? Podría sumarse algo, aunado a que Paul, yo pienso que él va a seguir de gira quizá hasta que el cuerpo no se lo permita, no lo sé. Yo no pensaría Paul y Ringo pensaría eso, hasta que ya no puedan físicamente. Sí, nunca pensaría que Paul anunciase una gira de despedida. Yo pienso como que lo han eso no hecho va a pasar. Elton John o Kiss, Roger Waters también. No creo que en el caso de Paul y Ringo se dé. Puede darse, estamos aquí dando nuestro punto de vista, puede darse, mas no creo que se dé en el caso de ellos dos, y habría que esperar para ver qué pasa para este 2023, sobre todo porque, como sabemos, la empresa, OCESA, literalmente por ella se puede dar. Es decir, sabe OCESA lo que implica traer a Paul y lo que esto genera a nivel de remuneración, de ganancias, es gigantesco. Independientemente de lo que Paul cobra por concierto, que mejor no digo el número por no equivocarme. Pero son millones. Pero son millones de dólares, ¿ok? Imagínense cuánto entra para la empresa que organiza esto. Entonces, sí, al final quien decide es Paul, con base en todo lo que le plantea Marshall, la empresa que es la que maneja sus giras desde hace una muy amplia cantidad de años. Podríamos esperarlo, podríamos esperar que no se cumpla, no se dé, pero bueno, ya veremos qué se da en este 2023. El que sí sale de gira es Ringo, como comentábamos ya en otro episodio pasado, para los meses de mayo y junio, y lo que se vaya pues también cumpliendo para este próximo verano y otoño. Muy bien. Ok, muy bien. Estamos también en febrero, que es el mes de George, entonces también comentaremos más de George en las siguientes emisiones de Beatles Ahora, y el especial que haremos también hacia finales de este mes, George. Muy bien, sí, George. El mes de George, así es. Y yo creo que en los siguientes episodios, pues George estará muy presente, y ahora con el sensible fallecimiento de su hermana,
pero los recordaremos, ¿no? De manera... Igual si ustedes sugieren algún punto en claro. particular que quieran conocer de George, háganlo en comentario en YouTube para que también lo tengamos presente, lo tomemos en cuenta y platiquemos de George. Muy bien, bueno, pues de esta manera Estamos llegamos acabando al final. Este episodio. Nos despedimos, George. Nos vemos, no se les olvide seguir en las diferentes redes sociales oficiales de Beatles ahora recientemente en Instagram, Facebook, por supuesto, y ahora el programa a través de Spotify, lo pueden buscar como Beatles Ahora, no hay ningún tipo de error, aparece automáticamente el logotipo que ustedes ya conocen, y evidentemente en YouTube. Es importante que comenten, saber impresiones y demás para generar la dinámica que siempre se espera. Y un placer haber estado con ustedes en este episodio número 5 de Beatles Ahora. Así es, aquí estamos en el próximo episodio. Nos escuchas en Spotify, nos ves en YouTube. Beatles Ahora, soy Luis Limón. Hasta luego y bye. Un nuevo podcast de Beatles Ahora en streaming cada martes.